Feliz sábado para todos, buenas noches. Es un enorme privilegio y placer estar con ustedes en esta serie El triunfo de Jesucristo y su pueblo en todo el libro de Apocalipsis, una trayectoria desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 22 y ya entrando en los capítulos finales del triunfo del pueblo de Dios. Los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y Corona se unen para llevarles esta edición y para agradecer a Dios en este santo sábado que nos permita llevar un programa más hasta sus hogares o hasta el lugar donde usted se encuentre escuchando esta programación. Queremos agradecer infinitamente todos los comentarios, todos los pedidos de oración que se generan y agradecer a Dios porque nos da el alto honor y privilegio de compartir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los amigos se preguntarán por qué decimos feliz sábado. Es porque está en la palabra de Dios. Es uno de los mandamientos que de puesta de sol a puesta de sol entra el día de reposo y nosotros creemos y cumplimos lo que dice la Biblia. Bienvenido, Pastor Sedano y Pastor Héctor Delgado. Este es el tiempo de saludar a nuestros amigos. Muchas gracias, bendiciones, contento de estar aquí, el programa que tenemos esta noche. Ya entramos en una parte preciosísima, ya de celebración en el libro de Apocalipsis. Así que le invito, número uno, a prepararse con lápiz y papel, porque el profesor Héctor Delgado y el profesor y pastor Hermes Tavera estarán esta noche, capítulo 19. Así que este es el momento de compartir. Comparte este programa porque hay grandes cosas esta noche para todos nosotros. Bendiciones, aquí estamos. Pastor Delgado. Buenas noches, Pastor Sedano y apreciado Pastor Reyes. Tengan todos un feliz sábado también y un saludo como siempre lleno de afecto y de cariño a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que cada día están siguiendo este programa, compartiéndolo y experimentando las bendiciones espirituales que comporta. Está con nosotros esta noche para orar, para poner este programa, para orar por todos estos pedidos, para orar por las personas que tenían su teléfono en la mano con la intención de llamar y que Dios las conoce y conoce sus necesidades. Un hermano, un compañero, un amigo de nosotros, el doctor Andrés Peralta, está allí. El pastor Sedano y Héctor de seguro le van a saludar. Y yo quisiera, antes de que él tenga la amabilidad de orar en este momento, que después que ellos le saluden, nos hable un poquito de ese lindo programa, porque todos estos programas espirituales, los 40 días, esta jornada de Apocalipsis, es una preparación espiritual para la semana que él va a tener de reavivamiento y avivamiento en la ciudad de Nueva York, una puerta de esperanza. Y quisiéramos escuchar, después que mis compañeros le saluden, porque tenemos un gran afecto en común por el pastor Peralta, Marta, sus hijas, Melanie, Amy, a las cuales saludamos, que nos hable un poquito de este lindo programa. Pastor Sedano, Pastor Héctor. Solo decirle que el pastor Peralta pudiera presentarme a mí aquí. Dios lo bendiga, bienvenido, usted es muy querido. Aquí hay un movimiento lindo esperando esa semana de consagración con usted. En New York estamos en eso y en otra parte del mundo que ya lo saben también, estamos en expectativa, en expectancia para ese tiempo. Ya usted sabe. Pastor Peralta, tú sabes que estamos calentando los motores, como dicen allá en Dominicana, para esta gran actividad. Ya esta noche es muy probable que empiecen a mirar los primeros videos de promoción que tenemos y vamos a estar proyectando una serie de videos diferentes con distintos administradores que estarán invitando a la hermandad para unirse a este programa. Estamos contentos, agradecidos de Dios por la oportunidad de contar con la presencia de Peralta para el cierre de esta gloriosa actividad. Muy bien, familia, buenas noches a cada uno de ustedes, bendiciones, qué privilegio tener la oportunidad de orar y verdad, ya que usted ha mencionado Pastor Lázaro, Pastor Delgado, el Pastor Reyes, tres grandes amigos míos, a la cual yo puedo llamar en cualquier momento y siempre están allí para apoyarme. Muchas gracias de parte de la familia Peralta también, a todos nuestros amigos de Radio Amanecer, verdad, a todo el staff. Queremos también desearles bendiciones en este sábado y a todos nuestros radios oyentes. Gracias porque ustedes siempre
están agarrados a la mano del triunfador del Apocalipsis, aquel que tiene la victoria, aquel que va por encima de todas las cosas. Y este programa, ¿verdad?, que vamos a tener en la ciudad de Nueva York para el mundo, donde miles de personas, ¿verdad?, están esperando, va a ser de mucha bendición, una puerta de esperanza. Este año se nos han cerrado no solamente las ventanas de los cielos y de las... Me río porque vi a Hermes Tavera, y cuando veo a Hermes Tavera como que me emociono, ¿verdad? Encontrar al pastor Hermes Tavera es como encontrar el tesoro, el tesoro escondido. Pastor Tavera, mi maestro por excelencia, Dios te bendiga. Pues volviendo otra vez a la puerta de esperanza, se nos han cerrado muchas puertas, pero queremos que en esta semana de fortalecimiento espiritual, Dios nos hable a todos y nos abra esas puertas que Él ha permitido que se cierren, otras que Él mismo ha cerrado, pero otras que Él también ha abierto, y otras, como ustedes han dicho, de Apocalipsis 3, creo que verso 10, que nadie puede cerrar. Queremos hablar de esas puertas y esperamos que sea de bendición para todo el mundo y especialmente para la ciudad de Nueva York, que tanto amo y tanto extraño. Amén. Muchas gracias, querido amigo y hermano. Saludo a la familia. Bendiciones. Gracias. Voy a cenar con Hermes en este momento y con Héctor. Gracias. Gracias. Estos son los 5 minutos de reflexión de nuestro profesor y pastor Héctor Delgado. Gracias, estimados reyes. Bueno, en esta noche nos corresponde estudiar la quinta bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Hasta la fecha o hasta ahora hemos visto cómo Dios nos conforta espiritualmente a través de estas palabras, cómo cada promesa y cada bienaventuranza está llena de fortaleza espiritual, de energía espiritual que tiende a animarnos para seguir hacia adelante y para llegar a ser un triunfador. La bienaventuranza del día de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Y allí leemos, Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Inmediatamente leemos esta bienaventuranza, recordamos la promesa o la segunda promesa en el libro de Apocalipsis que fue hecha a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 y ya al final en el verso 11, porque esta promesa contenía un solo elemento, pero era un elemento muy poderoso. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. De alguna manera esta promesa conecta con esta bienaventuranza, conecta con esa promesa y nos recuerdan que el propósito de Dios es darnos vida eterna. Si no vamos a experimentar la segunda muerte, es como leer Juan 3:16, el que cree no perece, sino que tendrá vida eterna. Es la verdad del evangelio resumida en pocas palabras que tenemos en estos textos. Es interesante que es una clase muy particular de personas que cada una de las bienaventuranzas toma como foco. Y en esta que nos ocupa ahora, el foco es el que tiene parte en la primera resurrección. Luego hay 3 bendiciones que se añaden a esta clase de personas. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ellos también serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y luego también se dice, reinarán con él 1000 años. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entender el significado de esta bienaventuranza? Cristo ya había dicho en el Evangelio de Juan que no nos asombráramos porque vendría un momento en el que todos, absolutamente todas las personas que estén en los sepulcros, obviamente muertos, escucharían su voz y que saldrían de ellos. Esto está en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Y luego dice, los que hicieron el bien saldrán para resurrección de vida. Y los que hicieron el mal, entonces irán a una resurrección de condenación. Cuando la Biblia habla de una segunda muerte, infiere una primera muerte, y eso ya lo estuvimos mirando. Cuando habla de la primera resurrección, entonces se infiere una segunda resurrección. Y como Cristo dijo que iban a haber 2, una asociada a la vida y otra relacionada con la muerte,
entonces estamos en obligación de entender cuándo ocurre entonces la bienaventuranza de la primera resurrección. La primera, rápidamente por causa del tiempo, aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17. Allí se habla del segundo advenimiento de Cristo y cómo la voz poderosa de Cristo saca de las tumbas a todos los santos fieles que han muerto y luego su palabra transforma a los que quedan vivos hasta ese día y los ángeles los toman todos para estar para siempre con el Señor. Esa es la primera resurrección. La segunda, como el mismo libro de Apocalipsis lo dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por lo tanto, la segunda resurrección es la que ocurre al final de los 1000 años de Apocalipsis 20, según el versículo 1. Cristo nos libró de la segunda muerte. Por eso podemos ser partícipe de la primera resurrección en caso de que muramos. De manera que todos los que han muerto creyendo en Jesús, pero que experimentarán la resurrección en ocasión de la segunda venida, son aquellos que experimentarán la primera resurrección, pero eso ocurrirá porque ellos han sido librados de la segunda muerte. En Hebreos 2:9 leemos: sin embargo, vemos a Jesús, quien fue por un tiempo hecho un poco menor que los ángeles, y lo vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara o gustara la muerte en beneficio de todos. Ese es un pasaje de tantos que hay que expresan que Cristo experimentó la muerte que puede separar a un ser humano para siempre de Dios. Por lo tanto, los que mueren son librados de la segunda muerte y pueden experimentar la primera resurrección. Por lo tanto, son bienaventurados. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, y algo que se reafirma en Primera de Pedro 2:9, encontramos que Dios hizo a Israel un especial, una nación santa y un sacerdocio especial. Cuando Juan dice en Apocalipsis que los redimidos serán hechos sacerdotes de Dios, es como si dijéramos que los redimidos conformarán el Israel de Dios por toda la eternidad. En aquellos en quienes los propósitos redentores de Dios se cumplen, se concretizan y finalmente se realizan. Apocalipsis en el capítulo 1, verso 6 reafirma ese hecho cuando dice que Cristo nos ama, que nos libró de nuestros pecados con su sangre y que nos constituyó, nos hizo un reino y nos hizo sacerdote para Dios su Padre, y que a él sea la gloria y la honra y el dominio por siempre jamás. Ahora bien, si hemos de ser sacerdote para Dios y Cristo, ¿implica que habrá una forma de sistema sacerdotal en el cielo? No creo que es lo que se está infiriendo allí. En el mundo venidero no habrá pecado, y eso es bueno que lo recordemos, y por lo tanto no habrá nada que nos separe de Dios. Por lo tanto, no necesitamos más el ministerio de un sacerdote que nos acerque a Dios. Nosotros tendremos plena comunión con él por toda la eternidad. Dos pasajes para concluir en el libro de Apocalipsis que confirman esta realidad. Según el capítulo 7, verso 15, que está hablando precisamente de todos los redimidos. Estos están delante del trono de Dios y les rinden culto. Ahí está el concepto sacerdotal. Y de noche, día y noche en su templo. Si están en su templo, son como sacerdotes que están en la presencia de Dios. No ministran por nadie, al contrario, ellos están allí disfrutando la gloria de la presencia divina. El que está sentado en el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo. Por consiguiente, la presencia divina es como el ámbito en el que ellos vivirán para siempre, y al estar en esa presencia divina son como los sacerdotes que tenían el privilegio exclusivo de ser quienes más se acercaban a Dios. Finalmente, en Apocalipsis 22, 3 y 4 leemos: ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad de Dios. Sus siervos les rendirán culto. Reaparece el concepto. Y aquí viene lo interesante: verán su rostro y su nombre estará en su frente. Por consiguiente, ya no hay mediadores, ya no hay pecado. La comunión sin velo se ha restablecido. Y mi querido amigo, si tú logras estar allí y ser parte de esos redimidos, ya podemos entender por qué esta palabra decía que tú eres bienaventurado. No pierda el honor de estar allí. Acepta al Señor Jesús, rinde tu corazón a él de manera incondicional, sin reserva, sin más negociación, y tú serás bienaventurado. Que Dios te bendiga. Gracias, maestro, como cada noche, sin desperdicio, una exposición clara a través del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Milvio que por favor nos lea Apocalipsis capítulo 19.
lápiz, papel, la Biblia ahora, donde quiera que usted esté, para ir paso a paso con la lectura del libro de Apocalipsis capítulo 19. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias, Milvio. Vamos a pedir a nuestro profesor que ponga su cámara y que el pastor Lázaro entonces le dé paso en la presentación. Bien, quiero invitar entonces a los hermanos y amigos a compartir en este momento. Vamos ya al estudio, al análisis
de un capítulo de victoria en el Apocalipsis. Así es que vamos a compartir, tome lápiz y papel. Si usó uno ya con el pastor Delgado, agarre otro ahora en limpio para que arranquemos. Y tenemos con nosotros a Hermes Tavera. Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me les guarde. Feliz sábado para todos. Espero que todos los oyentes reciban la bendición de Dios en este día glorioso, el día del Señor. El capítulo 19, como bien mencionaba el pastor Sedano, es un capítulo de victoria. Es un capítulo que muestra la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal y el triunfo de la iglesia y la celebración de las bodas del Cordero en medio de alabanzas, de doxologías, de invocaciones de aleluya en el coro en la corte celestial. Vamos a hacer un breve repaso de estos tres elementos importantes en Apocalipsis 19 y luego vamos a encontrar su trasfondo en el Antiguo Testamento y finalmente vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de este capítulo. Versículos 1 en adelante hasta el versículo 8 tenemos una escena celestial. Dice: después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía aleluya. 3 veces se repite el aleluya. En el verso 3 dice: otra vez dijeron aleluya. Y en el verso 4 dice: entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Decían: amén, aleluya. 3 veces, aleluya. Esto nos recuerda el Salmo 104. En el Salmo 104, el final del Salmo, se da esa aleluya precisamente porque se ha consumado la venganza de los enemigos del pueblo de Dios. Dice Salmo 104, 35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Note, hay un aleluya que se da en respuesta al juicio de Dios contra los que han maltratado a su pueblo. Y aquí estos 3 aleluyas están incrustados, enmarcando el reconocimiento de que Dios finalmente ha juzgado a su pueblo, porque sus juicios, dice el verso 2, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto nos recuerda el quinto sello en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Dice: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, que decían: ¿hasta cuándo, oh Jehová, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo que se vistan de ropas blancas y que esperasen hasta que se cumpliese el número de los que habían de morir igual que ellos. Ahora, esa promesa que Dios le hace a los santos de una final vindicación se ha concretado, se ha cumplido. Dice: has vengado la sangre de sus siervos de la mano de la gran ramera. Y entonces ellos dijeron: aleluya, porque el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. De modo que aquí tenemos varias razones por la cual se da aleluya. En primer lugar, se da aleluya porque la salvación, la honra, la gloria, el poder son de nuestro Dios. O sea, aleluya, que significa alabad a Jehová, y aquí aparece de manera resumida, es la forma normal que nosotros conocemos, pero también está en el verso 5 como una expresión. Decían: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. O sea, es la explicación del nombre aleluya. De modo que la primera razón del aleluya: alabad a Dios, porque la honra, la gloria, el poder, todo pertenece a Dios. Segunda razón: porque él ha juzgado la sangre de los santos. Y la tercera razón viene del mismo Dios.
yo tomo una posición aquí particular. Muchos comentadores no comparten esta posición, pero del trono salió, dice el verso 5, una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Muchos piensan que esta voz que sale del trono puede ser de uno de los seres vivientes o de los 4 animales que están alrededor del trono. Pero la Biblia, Apocalipsis, cada vez que menciona las acciones de uno de los seres vivientes o de los 24 ancianos, los nombres, dice uno de los 24 ancianos o uno de los seres vivientes hizo tal cosa. Pero aquí habla de una voz que sale del trono. Y esa voz que sale del trono dice: aleluya, porque el Señor Dios nuestro todopoderoso reina. ¿Quién dijo esa voz? Si sale del trono, en el trono se presenta un trono, y sobre el trono uno sentado que tiene un arcoíris en su mano, dice Apocalipsis 5. Está el Padre sentado. Luego en Apocalipsis 4, perdón, en Apocalipsis 5 se nos dice que vi en el medio del trono un cordero como inmolado. De modo que aquí tenemos: ¿quién dice alabad, aleluya, porque el Señor Dios nuestro reina, nuestro todopoderoso reina? Esto es como incongruente que el mismo Dios, sea el Padre o el Hijo, diga aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, pero eso juega con el libro de Éxodo capítulo 33, donde veremos un fenómeno semejante, y es una forma semítica de expresar en Éxodo capítulo 34, dice: descendió Jehová, versículo 5, en la nube y permaneció junto a él, es decir, junto a Moisés. Y él proclamó el nombre de Jehová. Ese él que proclamó el nombre de Jehová no es Moisés, es el mismo Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó. Note, el texto es claro. El que exclama es Jehová, y Jehová exclama: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí es Dios mismo quien está dando la descripción de él mismo. Y aquí voy a un punto. Cuenta la leyenda que una vez, es algo datable, no es una leyenda, es una historia porque es algo que es documentado, que un príncipe le dijo a Beethoven, le dio un elogio al final de un concierto, y Beethoven le dijo: usted me está diciendo que yo lo hice perfecto, pero para usted decirme que yo lo hice perfecto, usted debe saber más música que yo, y yo soy el que más sé de música. Solo hay un Beethoven. Ustedes saben que Beethoven era conocido por su arrogancia. De modo que Beethoven está diciendo: tú no puedes decir que es perfecto si sabes menos música que yo. Solo yo, el que más de música sé, puedo decir si yo lo hice perfecto o no. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Cuando nosotros decimos Dios es bueno, mi concepto de bondad está muy relegado, muy relativo a mis experiencias, a mi capacidad cognitiva. Cuando alguien que no es Dios habla de Dios, siempre su concepto de Dios que él proclama está limitado por su finitud. En otras palabras, solo Dios puede describir Dios. Solo Dios habla verdad cuando describe a Dios mismo. De modo que aquí vemos una progresión. El primer aleluya es una multitud en el cielo, los ángeles infinitos que dicen salvación, honra, gloria y poder a nuestro Dios. Seres santos, y algunos incluyen aquí la multitud de redimidos, que luego se hablará como los invitados a las bodas. Ellos dicen: Señor, salvación, honra, poder, y dan aleluya, alabad a nuestro Dios. El segundo aleluya son los seres vivientes y los 24 ancianos que dicen aleluya también, amén, aleluya, y adoran a Dios con aleluya. Pero ahora hay otro aleluya que lo dice el mismo Dios. En otras palabras, la criatura dice Dios es bueno. Seres superiores, pero criaturas también dicen Dios es bueno.
Y ahora el mismo Dios dice, Dios es bueno. Aunque suena no muy extraño, pero eso es lo que vimos en Éxodo, donde el mismo Dios proclama su nombre. Solo Dios puede describir a Dios. Y Dios dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que lo teméis, así pequeños como grandes. De modo que aquí hay una progresión donde Dios confirma la alabanza de su súbditos, la alabanza de sus criaturas. Entonces hay como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y aquí entonces el texto nos habla, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí habla de alegrarse porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino limpio significa las acciones justas de los santos. Dos aspectos sintácticos en este último verso 8. La expresión y se le ha concedido que se vista y ella se ha dado que se vista, más que concedido. En español parece igual, pero la idea es que ella es la vestida. Ella ha sido vestida. La acción de vestir se ejecuta en ella. El número 2, el lino fino significa las acciones justas de los santos. Puede entenderse en sentido subjetivo o en sentido objetivo. En un sentido, puede referirse a las acciones justas que hacen los santos o las acciones justas que han sido hechas por los santos o a ellos. Hay que tomar el entorno del Antiguo Testamento donde justicia equivale a salvación. Vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Es un ejemplo, pero de paso nos vamos a quedar ahí para ver algunos detalles, cómo Isaías nos sirve de trasfondo del Antiguo Testamento para este tema. El Isaías capítulo 62. El texto dice 62, por amor de Sión no callaré, voy a leer el verso 1, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Note que aquí justicia es paralelo, sinónimo a salvación, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Más adelante habla, entonces verán las naciones tu justicia. Más adelante en el capítulo 23, 63 dice, yo, verso 1, el que habla en justicia, poderoso para salvar. Y en Isaías 40 al 66 tenemos una cantidad de paralelos donde justicia equivale a salvación. De modo que con eso en mente podríamos ser cuidadosos cuando hablamos de que aquí se está refiriendo a las acciones buenas que ejecutan los santos, porque probablemente se está refiriendo a las acciones buenas ejecutadas en favor de los santos, la justicia de Dios en ellos. Note que el capítulo 19 dice, después de esto hay una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son de nuestro Dios. Esa salvación, Dios es el que salva. Y estas acciones justas de los santos probablemente no se refieren a las buenas obras de ellos, sino las acciones justas o la justicia de Dios manifestada en ellos en favor de salvación. El otro detalle importante es que aquí en el verso 7 dice, su esposa se ha preparado. La acción de prepararse la ejecuta la esposa. Su esposa se ha preparado, pero el verso 8 dice, pero a ella se le ha dado que se vista. O sea, a ella se le vistió literalmente. De modo que aquí vemos un rejuego, un dilema, una tensión, esa es la palabra. Vemos una tensión en la esposa se prepara a sí misma, pero a la vez ella es vestida por otros. Y eso es una secuencia bíblica. Por ejemplo, en el libro de Levítico,
capítulo 20, encontramos expresiones interesantes de Dios. Levítico 27 y 8, por ejemplo, leemos: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Note el detalle. Ustedes deben santificarse. Al parecer, la acción de santificarse recae sobre la persona. Verso 8. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Jehová, el que os santifico. En el verso 7 dice, ustedes deben santificarse, pero en el verso 8 dice, pero yo soy quien los santifico. Y esa es la secuencia que está aquí en Apocalipsis 19, 7 y 8, donde la esposa se prepara, pero esa preparación consiste en aceptar la justicia, las ropas que Dios ha preparado para ella. Aquí nuestro esfuerzo en santificarnos consiste no en una obra en una obra propia, sino en aceptar la obra de santificación que Dios ejecuta en nosotros. Lo mismo aparece, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note aquí el peso de nuestra salvación cae sobre nosotros. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Pero el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Note la tensión. Por un lado, debes preocuparte por tu salvación con temor y con temblor, pero por otro lado, debes reconocer que eso es obra de Dios, que Él es el que produce en ti tanto el querer salvarte como el hacer para tu salvación. Es obra todo de Dios. De modo que eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis 19. La esposa se ha preparado, pero esa preparación consiste en aceptar la justicia, la vestidura, los actos de salvación de Dios en favor de su pueblo. Y más adelante, verso 9, seguimos, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y eso supongo que fue estudiado al estudiar Apocalipsis 12, 17. Más adelante vemos la descripción de un caballo, un jinete en un caballo que es Jesús viniendo en gloria para la última batalla. Antes de nosotros entender esto, tenemos que ver algunos detalles. Note el verso 7. Gocémonos, alegrémonos, porque ha llegado la boda del Cordero, su esposa se ha preparado y ella se ha vestido de lino. Note, gózate, alégrate porque llegaron las bodas y su esposa está preparada con lino, con vestiduras. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas. Aquí está hablando. Y finalmente habla de un jinete. Aquí este jinete se describe montado en un caballo blanco. Verso 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ese es el segundo detalle de este jinete. Un caballo blanco, viene en un caballo, su ropa vestida en sangre. Es rey de reyes y señor de señores. Más adelante, el texto dice, el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor, del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Note, él viene cabalgando en un caballo, su ropa manchada en sangre, y él pisa el lagar de la ira de Dios. Vamos a enumerar estos detalles porque son importantes. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado la boda del Cordero, su esposa se ha preparado. Luego habla de las bodas de ese Cordero. Luego habla del jinete que viene cabalgando con un vestido blanco, pero manchado con un vestido, perdón, manchado en sangre, y él pisa el lagar de la ira de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, capítulo 62. Isaías 61, perdón. 61:10, y vamos a ver que
las imágenes de Apocalipsis 19 son tomadas de Isaías 61 al 63. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Note el detalle. Allá en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y aquí dice: en gran manera me gozaré. Está hablando en el futuro, que Apocalipsis cumple esa profecía. Me gozaré y me alegraré en mi Dios. Allí dice: porque se le dio que se vista de vestiduras blancas. Y aquí dice: porque me vistió con vestiduras de salvación. Y aquí con, ratifica lo que hemos hablado, que las vestiduras blancas que habla Apocalipsis 19:8 no son simplemente acciones buenas de los santos, es la obra de salvación que Dios ha ejecutado en ella, porque el trasfondo está en Isaías, donde las vestiduras son las vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Note, salvación y justicia. Como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus ollas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto brota su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. De modo que aquí la imagen es perfecta. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha vestido de vestiduras blancas, que son sus acciones justas. Y aquí en Isaías dice: me gozaré en mi Dios, me alegraré en mi Jehová, me gozaré en Jehová, me alegraré en mi salvación, en mi Dios, porque él me ha vestido de vestidura de salvación, me ha puesto un manto de justicia, como a un novia me ha ataviado. O sea que qué maravilloso. Eso estaba ya previsto, vislumbrado en Isaías. Ahora, el jinete que aparece en Isaías 63 dice que tenía muchas diademas en su cabeza. Y eso es una profecía que Dios dio hacia Israel, pero ahora que se cumple en Cristo. Versículo 2 de Isaías 62. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. Note que el jinete en Apocalipsis dice que tiene un nombre que nadie conoce. Aquí habla de un nombre nuevo que la boca de Jehová te pondrá, y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Ezibá, que significa desposada o desposada, o Beulá, casada, porque el amor de Jehová será contigo y tu tierra será desposada. De modo que el texto está describiendo cómo Dios viste a su novia, el reencuentro de la Nueva Jerusalén, viste a su novia con mantos de justicia, y aquí habla de muchas diademas, y es exactamente lo que tiene el caballo, el jinete en el caballo de Apocalipsis 19. Pero ahora vamos a seguir viendo capítulo 63 de Isaías. Ya vimos en el capítulo 1, alégrate. Capítulo 2, la diadema de salvación y el nombre. Y ahora capítulo 63, 1 y 2, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, responde, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque, ¿por qué es pues rojo tu vestido y tu ropa son como las del que ha pisado un lagar? Note que aquí es una alusión clara hecha en Apocalipsis. Allá él dice: él pisa el lagar de la ira de Dios. Aquí dice: su ropa como el que ha pisado lagar. Y allá dice que sus ropas están manchadas en sangre. Y aquí dice que sus ropas están rojos. Más adelante dice: yo he pisado solo el lagar, verso 3, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. De modo que de aquí es que es tomado ese sentido de Apocalipsis. En los minutos que me quedan voy a explicar algo que siempre explico sobre este texto. Cuando un rey salía a la batalla, había un protocolo para cuando el rey regresara de la guerra. Si el atalaya, el que estaba en la parte más alta de las murallas
o en las columnas, en los muros de la ciudad, estaba pendiente a ver cuándo el rey regresaría de la guerra, para dar sonido de trompeta al pueblo para que saliera a recibirle. Si el rey venía con vestiduras de un color normal y venía lento, tranquilo, eso indica que el rey había perdido la guerra, y se tocaba un sonido con tal de que el pueblo se escondiera en sus casas, y el pueblo y el rey pasara por en medio de la ciudad sin la vergüenza de la derrota ante el pueblo. Ahora bien, si el rey había ganado la batalla, entonces se vestía de vestiduras blancas y venía marchando, trotando. Esas eran dos señales: las vestiduras blancas y el trote de victoria. Aquí el atalaya está viendo al rey venir, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? En otras palabras, él está tratando de vislumbrar quién es. ¿Quién es ese que viene? ¿Será el rey? Pero él tiene una duda, porque quien viene con vestidos rojos. Si viene con vestidos rojos, entonces indica que el rey perdió la guerra. Pero hay una señal mezclada aquí, porque él viste con vestido de esplendidez y marcha en la grandeza de su poder. En otras palabras, sus vestidos son de gala, a pesar de ser rojos, no parece que perdió. Y número dos, viene marchando, viene trotando. Si viene trotando, indica que ganó la guerra. Si viene con vestidos rojos, indica que perdió la guerra. Entonces, la pregunta de la atalaya es justificada. ¿Quién eres tú? ¿Eres el rey que ganó o eres el rey que perdió? Porque si perdiste, ¿por qué vienes tan alegre? Y si ganaste, ¿por qué vienes con vestidos rojos? Entonces él responde: sí, soy yo. Entonces el atalaya pregunta: ¿por qué entonces es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado lagar? O sea, ¿por qué tu vestido es rojo si ganaste? Debió ser blanco. Entonces él le dice: he pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie estuvo conmigo. Los pisé en mi ira, los hollé en mi furor, y su ropa salpicó mis vestidos. Está hablando de el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. El derramamiento de la ira de Dios que iba a destruir a todo el mundo. Verso 4: porque el día de venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y eso nos recuerda el capítulo 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso nos recuerda también el primer sermón de Jesús. En el sermón en Nazaret, dice Lucas 4:16 en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y lo leyó, donde dice, Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comenzó, pero al llegar a la sección a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, cerró ahí el libro, verso 19, y lo entregó. No leyó el día de venganza del Dios nuestro, lo que indica que el lagar de la ira de Dios iba a llegar en el tiempo de Cristo. Los hombres habían colmado la ira de Dios, y Cristo vino era el tiempo de la destrucción, pero Cristo vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En otras palabras, él no proclamó el día de venganza, y eso lo dejó para el futuro. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Ahora, ¿qué hizo Cristo cuando vino? En vez de él pisar el lagar, él fue el pisado. En vez de él derramar su ira sobre el mundo, él recibió la ira por nuestros pecados. Y el día de venganza para el mundo se convirtió en el año de salvación, porque Jesús recibió la venganza de Dios sobre nosotros, la recibió sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De modo que Jesús no eliminó el día de venganza, sino que lo postergó. Y ahora en Apocalipsis vemos al mismo jinete pisando el lagar de la ira de Dios,
ahora ejecutando el día de venganza sobre los que no aceptaron su perdón, los que no aceptaron sus actos de salvación. Dios ha estado ejecutando actos de salvación en favor de su pueblo. Dios ha estado haciendo maravillas y milagros en tu vida. Si tú rechazas esos milagros de Dios, entonces recibirás la ira de Dios. Los actos salvadores de Dios están para su pueblo y tú puedes decir, Señor, muestra tu poder en mí, y el Señor te vestirá con vestiduras de salvación. Y un día en el cielo podrás celebrar las grandes maravillas del poder de Dios. Pero si rechazas a Cristo, entonces su venida será para que seas pisado en el lagar, y su sangre manchará su vestido. En otras palabras, serás objeto de la ira de Dios. Yo espero que eso no sea tu caso y que tú puedas aceptar, mi amigo, los actos salvadores del jinete que viene hoy para salvarte. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Muchas gracias, maestro. Hay una pregunta que siempre se hacen las personas en el capítulo número 19, cuando se refiere al falso profeta y a la bestia. Dice que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y entonces mucha gente se pregunta cuál es el significado de eso, porque piensan que estarán allí por toda la eternidad, para que usted ayude a aclararle esa pregunta a nuestros amigos. Al estudiar Apocalipsis 14, lo más probable se habló de la expresión que serían atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo día y noche. Y eso nos recuerda imágenes del Antiguo Testamento donde esas mismas expresiones se mencionan, como Isaías 34, y se refieren, por ejemplo, a la destrucción de Edom, que hoy no está siendo quemada con fuego y azufre, pero la Biblia habla, por ejemplo, de que Edom fue quemada con, el humo de su tormento subiría por los siglos de los siglos. El lago de fuego, la Biblia lo menciona en un momento puntual en la historia, a la hora de la venida de Cristo. Hay discusión porque más adelante, cuando en Apocalipsis 20 dice el diablo fue echado en el lago de fuego donde estaba la bestia y el falso profeta. Hay discusión si a la venida de Cristo habrá un lago de fuego, o sea, el fuego de Dios los destruirá y ellos permanecerán siendo destruidos, o la expresión donde está la bestia es literaria, diciendo donde dijimos que la bestia fue muerta y el falso profeta, no donde todavía permanece. Pero sea un caso como lo otro, la Biblia habla de lagos de fuego o de consumo por fuego, no ahora, sino a la hora de la venida de Cristo o al final del milenio, donde, como dice Malaquías 4, los exterminará y no les dejará ni raíz ni rama. Nosotros creemos en la exterminación de la persona, no en el sufrimiento eterno de los condenados. De lo contrario, el pecado se perpetuaría, valga la redundancia, perpetuamente. Y Dios va a destruir el pecado, no a darle continuidad. Dios no tiene ninguna felicidad en mantener un pecador que duró 70, 80 años pecando, sufriendo por una eternidad. Dios va a destruir el pecado como un acto de amor y va a darle vida eterna a los justos. Si los impíos van a estar quemándose en el lago de fuego, entonces también tendrán vida eterna, y la vida eterna es solo para los que están en Cristo. Muchas gracias, profesor. Adelante, pastor Sedano. Bien, definitivamente en la escena que se nos presenta aquí, ya no hay tiempo de arrepentimiento, ya está definido el que se salva y el que se pierde, y de paso vemos la destrucción final. Eso ocurre allá, pero como acto de misericordia ya lo sabemos, ya el Señor nos lo dijo, y aunque va a pasar allá adelante, yo no tengo que dejar que me pase a mí porque ya he sido advertido. ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos para que entiendan que esa oportunidad está hoy para cada uno de ellos? Debo decir algo muy serio que este capítulo dice, porque ese capítulo dice que los demás fueron muertos por la espada que sale de la boca. Y ese jinete tiene en su muslo un nombre que se llama el verbo de Dios o la palabra de Dios. Y de su boca sale una espada. El mensaje es claro. La palabra de Dios que hoy está siendo proclamada aquí y ahora puede salvarte. Esa misma palabra
será la que te condenará, la que será, dice, y los demás serán destruidos por la espada que sale de la boca. La palabra de Dios que hoy está siendo proclamada para salvarte, esa misma palabra te enviará al juicio y a la condenación eterna. De modo que yo prefiero en el nombre de Cristo aceptarlo, aceptar su palabra, aceptar su mensaje, y no que esa palabra me condene en el día final. Tremendo, tremendo. Su mensaje final, maestro, para todos nuestros amigos. Que aceptemos la palabra de Dios. Es el Rey, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Su palabra hoy está hablando tu corazón. Si oyes hoy su voz, no lo endurezcas, no endurezcas tu vida, no busques dilaciones, no busques excusas. Acércate a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Deja todo lo que te aleja de él y deja que el Señor muestre sus actos de poder y de salvación en tu vida y te vista con su manto de justicia. Amén. De paso, el profesor Hermes Pastor Sedano es el que cierra esta serie con la ayuda de Dios el próximo lunes, y estamos por allí, no sé si él me da permiso, pero estamos por allí preparando una serie de eventos de los últimos días pronto, con cada uno de los eventos allí uno por uno en el orden para ser explicados de una manera magistral por el Espíritu Santo a través de él. Así que, profesor, me adelanté ahí, no sé si me llame la atención, pero ustedes son los jefes. Y más que nunca necesitamos saber lo que va a pasar en el futuro, cuáles son los eventos, ¿verdad que sí? Así es, vamos a hablar del contento con eso. Del fuerte clamor, del sellamiento, de la ley dominical, del fin de la gracia, de las plagas, de liberación del pueblo de Dios, de la resurrección parcial, de todo eso vamos a hablar durante esa semana. Bueno, Pastor Sedano, antes de introducir a nuestro invitado en la oración, siempre usted tiene un tiempito para la promoción del día que viene, el día de mañana, con la ayuda de Dios. Bueno, definitivamente yo dije que estamos en los temas de celebración, porque el pueblo de Dios ya es triunfante y cualquier situación que se presenta es Dios cantando sentencia. Pero ahí nos vamos entonces al milenio. Y en el capítulo de mañana, vamos a ver entonces la destrucción final, no solamente de los malos, sino del autor de la maldad. Es mañana se acaba el negocio. ¿Quién estará con nosotros mañana? Estará el doctor Manuel Rosario. Excelente, excelente. Hemos invitado al pastor Lorenzo Peña, un siervo de Dios, un hombre de oración junto a su familia, que está hoy con nosotros para ministrar todos esos pedidos que han sido colocados allí en el Facebook de la radio, pedidos de salud, pedidos por hijos, pedidos por esposos, esposas, pedidos por enfermos, pedidos por encarcelados, diferentes pedidos que están allí, y él va a ministrar y a cerrar magistralmente este programa que inicia con oración, tiene el estudio de la palabra al centro y termina con la oración. Bienvenido, querido pastor Lorenzo Peña. Muchísimas gracias, Pastor Reyes, Pastor Sedano. Feliz Santo Sábado. Es un placer poder estar junto a ustedes, a unirme y darme la oportunidad de orar a nuestro Padre Celestial y presentar esas palabras escritas que son los ruegos de muchos corazones que están buscando el poder de lo alto y la bendición de Dios. Y saludar a todos los amigos, no solo los que están en Facebook y YouTube, sino los que están también a través de Radio Amanecer Internacional. Yo quisiera en este momento, al orar, mencionar una cita de Elena Germán de Guay, escribió en el libro Primeros Escritos, página 46, dice: cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Es una bendición y una seguridad que hoy tenemos al orar, que Dios no dejará que nuestras oraciones, nuestras súplicas vengan vacías, sino que el poderío del enemigo será derrotado en nuestra vida. Por eso, aquellos que están orando por la salud, confía que en Dios veremos grandes proezas. Y quiero mencionar al menos 3 personas como un ejemplo
y dar como un ejemplo de de todos los que están escribiendo. Ahí no se puede mencionar todo. Sin embargo, tomo estas 3 personas. Ahí está Felipa María de la Cruz en Facebook pidiendo oración por la salud de Iván Santana. También tenemos a Miledis Núñez Vargas, quien pide oración por la conversión de su hija Karen y familia. Y Gregoria López está pidiendo la oración por el joven Brian, que también va a ser operado, va a ser intervenido quirúrgicamente, y por su vida espiritual. Ahora en este momento queremos, querido, que tú te detengas ahí donde tú estás y tomemos una actitud para encomendarnos a Dios, y nuestro chat se lo ponemos, aunque no le hemos leído tu pedido, se lo ponemos a Dios en su mano, que Él lo conoce. Oremos. Señor, oh Dios y bendito Padre, hoy en las primeras horas de tu día santo, te damos gracias porque nos da el privilegio de entrar en tu presencia. Tu palabra dice en el libro de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y hoy, Señor, nos acercamos para interceder por cada hijo e hija tuya, Señor, que ha escrito ahí, que ha presentado sus ruegos, Señor, para que no porque nosotros tenemos poder, sino porque confía en el Dios que se está predicando en este espacio, Señor. Oh, Señor Dios poderoso, rogamos, Señor, por lo que están quebrantados de la salud, Señor. Rogamos, Dios, que tú te un decreto de bendición ahora mismo en el cielo, que tenga repercusión en la tierra y los quebrantados de salud puedan sentir el toque sanador de Cristo Jesús. Amén. Oramos, Señor, por los encarcelados, aunque están limitados, Señor, a una celda, pero como dice tu palabra, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Libértalos, Señor, y que puedan tener la mayor libertad que es sobre el pecado, libertad en Cristo Jesús. Oramos, Señor, aquí por Gregoria, por Milady, por Felipa, Señor. Ellas han presentado sus pedidos y hoy, Padre querido, las presentamos a ellas, Señor, y sus pedidos, para que, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad, tú puedas obrar poderosamente, Padre. Señor, gracias, porque cuando acudimos a ti, nuestras oraciones no vuelven vacías. Y yo sé, Señor, que tu chat, estas peticiones que están escribiendo en las diferentes redes sociales, Señor, en las diferentes plataformas, que, oh Padre querido, tú, oh Señor Jesús, que te lo encomendamos a ti, tú obre poderosamente en cada una de nuestras súplicas. Gracias, Señor, en esta noche. Hoy, gracias por esta bendición de tu palabra. Así que, Señor, continúa guiándonos hasta que te veamos en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Lorenzo. Gracias a los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y Corona por llevar esta noche, por la misericordia de Dios, una nueva edición de la serie El triunfo de Jesucristo y su pueblo en el libro del Apocalipsis. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes mañana 7:50 hora República Dominicana, 6:50 hora Nueva York y parte de Estados Unidos. Gracias, Milvio, por la asistencia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y a todos nuestros oyentes y televidentes en Santo Domingo, en República Dominicana, en el mundo y aquí en toda la ciudad de Nueva York y otros países que nos ven. Dios les bendiga.